Ok, plasticidad neural. Eso es un nombre que se acuñó ya en el siglo XIX y como un feedback, ¿no? Está como tipo rancho. Ok, fue acuñado por William James en 1890, que era la naturaleza modificable del comportamiento humano. Él era psicólogo. ¿Pasa algo, verdad? Ok. También es la capacidad de yo adaptarme, yo cambiar dependiendo de muchas de las cosas. Muchas de las patologías que vamos a ver luego, ustedes no ven como en psicología patologías como a este nivel, como bulimia y anorexia, pero increíblemente hay mucha gente bulímica que sale de la bulimia, pero hay otros que no salen de la bulimia. Hay gente que toma el cigarro y no pasa nada, durante un tiempo toma el cigarro o el alcohol y luego lo dejan para siempre. ¿Qué pasa con la persona que no lo deja y que dura mucho tiempo? Básicamente porque ahora su sistema nervioso, pero especialmente y específicamente a la corteza cerebral, ya es otra. Cambia. Cuando veamos sistema somatosensorial, si se lo doy yo, le voy a pasar una imagen de cómo es la percepción de un cerebro normal y un cerebro con anorexia, y el cerebro, la percepción de una persona normal y una persona anoréxica es totalmente diferente. Y entonces esta persona no sale de la anorexia y si todo va bien puede hasta morirse, y la otra persona, digamos, puede cambiar. Eso tiene que ver con esto que es la plasticidad neural, es los cambios en la función neuronal, el cambio no solamente en tamaño, sino en estructura y en población, dependiendo la eficiencia. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes ya lo sufrieron estudiando medicina. ¿Ok? El cerebro de ustedes, el pensamiento de ustedes y la maduración de ustedes con relación al bachillerato es otra cosa. ¿Ok? Y de repente ahora ven mis compañeros de bachillerato, pero que no estudian medicina, y dicen, pues está como raro. Es raro es uno, pero es muy extraño. ¿Ok? E igual le va a pasar a ustedes cuando estaban en primer año. Cuando estaban en primer año, ahorita están en segundo año, pero lo van a notar más cuando estén en tercer año y vengan los de primero, que te dicen, bueno, esos chavos son niñitos, están tirados ahí, parecen una boca abierta. Eso es porque yo realmente cambié, o sea, mi sistema neuronal cambió. ¿Ok? Entonces, todas las actividades que vamos a hacer nosotros no es más que una capacidad neuroadaptativa para mejorar ese tipo de función. Y eso, entonces, es un nuevo concepto que es la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad puede ser positiva o negativa. Una neuroplasticidad positiva es cuando yo creo y amplío las conexiones. Por ejemplo, estudio un idioma nuevo, estoy estudiando medicina. Ahora mi cerebro se adaptó a este nuevo reto. Entonces abro más conexiones, produzco más neurotransmisores, pero no solamente eso. Ahora esas conexiones y ese neurotransmisor va a ser de mejor calidad. ¿Ok? Y es lo que pasa también, por ejemplo, si ustedes, no sé, han visto a algún familiar que full trabajo, tenía todas las cosas como tal, y entonces de repente se jubila. Y entonces está todo el día en la casa viendo Netflix o viendo las redes sociales, porque hasta los viejitos están en ese tipo de cosas, pero están ahí metidos, no hacen absolutamente nada, entran en autodestrucción. Y esa autodestrucción llega a que la persona, oye, antes no sufría de nada, ahora tiene achaques de viejo. Ahora él no sufría de nada, pero él le duele la rodilla, le duele esto y tal. Es porque el cerebro ahora, esas conexiones comienzan a eliminarse. Entonces, eso que está ahí se llama una neuroplasticidad negativa. Entonces, yo comienzo en la parte de autodestrucción. Y eso fue acuñado por Rudolf Virchow, donde, entre otras cosas, él fue el que habló de esa simbiosis que era la unidad funcional neurona-glía. Entonces, no, ya va. Antes de la neurona hay algo que va realmente a regular
no lo dijo tan cierto como se descubrió en los años 60 y 70, pero él comenzó a decir, mira, esto que está aquí, que es las células gliales, en este caso el astrocito, tiene que ver con este metabolismo y le va a dar sustrato a la neurona para que haga su función. Y esa neurona, dependiendo de las diferentes conexiones que vaya a tener con diferentes funciones, produzco más o produzco menos. Es como en la misma célula. ¿Ok? Acuérdense que hay, dentro de una célula hay dos elementos importantes de la célula que tienen material genético. ¿Cuáles son? Que tienen material genético en la célula. El núcleo, ¿quién más o no hay más nadie? ¿Ah? ¿Cuál? Y la mitocondria. La mitocondria, tal, pero ya va. ¿Quién le manda la señal a la mitocondria para producir? ¿Qué produce la mitocondria? Que no me acuerdo. Produce ATP, produce la energía. ¿Quién le manda la orden a la mitocondria para producir más ATP? No es el núcleo. Es posiblemente, o sea, pues el elemento más importante es la concentración de ADP o AMP cíclico. Y si ya va, tengo más AMP cíclico, tengo menos ATP, voy a producir más energía. O no, me voy a replicar para producir más energía porque ahora somos más. Ese tipo de cosas adaptativas hablan sobre lo que es la cría limitanz, entre otras cosas, que es esa barrera importante que hay. Y entre más actividad neuronal tenga, por supuesto, más cantidad de sinapsis tengo. Entonces, una célula de Purkinje de una rata, y una célula de Purkinje a nivel del cerebelo, en este caso una rata, puede tener, según su actividad, hasta 200.000 sinapsis una célula. Cada perforación de esta es una sinapsis. ¿Okay? Entonces yo puedo tener mayor o menor dependiendo cuáles son mis retos. ¿Okay? Una de las cosas que ustedes deben aprender es que yo realmente no me debo jubilar. O sea, uno se debe jubilar en la vida, o uno debe hacer cosas en la vida hasta un día antes de morir. Porque el día que uno se muere, entonces está con el tema, bajo, subo, ¿qué hago? ¿No? Pero hasta el día antes, eso quiere decir que yo le tengo que poner retos a mi cerebro, porque si no, envejezco mucho más rápido. Y cuando no importa que me haya operado o me vea bonitico o bonitica, si mi cerebro realmente se consume, ya me dan que hacer. Todo empieza por la formación de la placa neural. No voy a entrar en detalle de eso, pues ya usted lo ha visto con Margarita de Lima. Está el tubo neural que se forma en ¿qué semana? En la tercera semana de gestación, antes de yo decir madre, vamos a hablar, tercera semana de gestación. Ya en la quinta semana tal vez el primer esbozo de las diferentes formaciones del cerebro anterior, del cerebro medio y el cerebro posterior, o del prosencéfalo, mesencéfalo y rompecéfalo. Ya yo tengo el esbozo mínimo de la parte neuronal, pero una de las cosas importantes en la primera etapa de la vida, hasta una velocidad de 250.000 neuronas por minuto, es lo que es la proliferación neuronal, que no es más que la brutal producción de neuronas, donde más del 50% luego va a morir y luego va a morir porque mueren. Pero que empieza principalmente de la zona ventricular. Pregunta exacta. Empieza en la parte ventricular y ellos van migrando. Y migran porque todo es una señal genética. Migran al principio principalmente por estos dos proteínas, la Notch1 y la NUM. La Notch1 es para la replicación en la escisión vertical y el NOM para la escisión horizontal. Entonces ya yo tengo ahora una marca genética que es la que va a guiar todo eso, y todo tiene que ser justo en su momento. Pregunta exacta. Entonces,
ello va a ocurrir varios fenómenos importantes. Uno es la migración, ahorita se llama diáspora, y si lo ponemos en Venezuela, la diáspora venezolana no son más que el movimiento de las células de donde nacen hasta su sitio final de estación o de ubicación. Otro es la agrupación, que no es más que la alineación de las células durante el desarrollo, y me voy a agrupar según mi afinidad. Y por ejemplo, en el ganglio de la raíz dorsal, estoy metido en una casa, pero yo tengo que ver con dolor, otro con presión, otro con vibración, otro con sensibilidad profunda consciente, o sensibilidad profunda inconsciente, con lo que sea. Estoy agrupado en los mismos sitios, pero con funciones, conexiones y efectos, por supuesto, diferentes. ¿Ok? Entonces, en ese periodo de migración, no es más que esta neurona de migración va desde el sitio el área ventricular hasta su sitio definitivo de ubicación. ¿Ok? Entonces aquí tengo la zona ventricular, pero siguen apareciendo áreas. Al principio solamente habían dos capas. Entonces tengo la zona ventricular, la zona subventricular, la zona intermedia, esto es de la periferia o de la profundidad a la periferia, y ella va colocándose en algún sitio según la señal genética que se le envía. ¿Ok? Aquí tengo al principio la zona marginal. Ya cuando voy creciendo, ¿ok? Ya no solamente tengo una ubicación, sino además tengo una función diferente. O sea, hay células que tienen que ver interneuronas, principalmente GABAérgicas, pero además voy a tener otro tipo de células con otro tipo de neurotransmisor. Y así voy migrando y voy siempre del centro a la periferia, hasta que al final va, digamos, madurando siempre de la parte ventricular, porque es la que genera todo este tipo de cambio, hasta que cuando ya está en la parte adulta tengo en la corteza cerebral, por ejemplo, en este caso, las 6 capas donde tengo de la capa 1 a la capa 6, algunas que maduran, pero no llegan a la capa, a tener 6 capas, por ejemplo, las que están en la zona endofinal, que tiene que ver con el olfato, que tiene que ver con emociones, que no tengo 6 capas. O sea, cada uno tiene una señal, y hay una señal genética que le dice, bueno, párate aquí. Y cuando yo me paro aquí, voy a tener reacciones muy básicas. La parte interna, esta es la parte ventricular, y lo que queda en el centro, ahora son puros axones, que luego se van a mielinizar, y entonces es lo que vamos a conocer cuando veamos el cadáver, cuando hagamos práctica, que es la sustancia blanca. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace que yo tenga, por ejemplo, en la médula espinal, yo tengo los somas neuronales en el centro y en la periferia tengo los axones? Pero en la zona de corteza yo tengo el axón, el axón adentro, pero el cuerpo neuronal afuera. Bueno, también es una señal genética. Entre esa señal genética, con toda esa parte tengo la semaforina 3A, que lo que hace por carga, uno es repulsivo y uno atrae, va a hacer que el soma esté en la periferia y el axón esté por dentro, cosa contraria en la parte de la médula espinal, donde el soma está por dentro y en la periferia está el axón. Básicamente por esa fuerza de repulsión del axón eferente en el caso pero que es importante, que hay lo que se llama el cono de crecimiento. O sea, yo voy a buscar algo que vamos a ver luego para que mi atracción fatal, para que de esa punta, ese cono de crecimiento, vaya yo yendo a mi sitio definitivo. Y veanlo acá. Vean que tiene este crecimiento, ¿verdad? Yendo en forma ordenada, yendo desordenada al principio, va a llegar por este tipo de formación de este cono de crecimiento a mi sitio definitivo. ¿Para qué? Para formar, entre otras cosas, una sinapsis. En definitivo, ¿para qué? Para ir al sitio que a mí me corresponde. ¿Ok? Y aquí lo tengo. Son como unos pseudópodos que se llaman filópodos y lamélipos, que van yendo y atrayendo como tal, pero además tienen, entre otras cosas, la conexina o
la integrina para no solamente ir, sino que vamos en grupo. Entonces yo me conecto con todo lo que son afines a mí para llegar a mi sitio definitivo. Pregunta exacta. Ok. Y así trabaja la neurona. Este es el código de crecimiento. Mira cómo hace. Se comunica mediante señales eléctricas, permitiendo que aprendas, sientas y recuerdes. Si esperamos un poquito más, vemos cómo se produce ese reducido de manos microscópico. Ok, y así voy. Voy como tal y voy además madurando. Aló. Ok. Entonces vamos a hablar del crecimiento de la acción y la formación de sinapsis y hay varias hipótesis. Hipótesis que vienen desde la Segunda Guerra Mundial o antes de los años 20 y 30, luego se maduró. Hay varias hipótesis. Cuando hay varias hipótesis para decir por qué la formación del sistema nervioso está como está o como lo conocemos, hay tres hipótesis que son las más valederas. Como hay tres hipótesis, no todas tienen el 100% de la razón, pues si tienen 100% de la razón, se queda como una sola. Tengo la hipótesis de la afinidad química, ¿okay?, que fue dicha, publicada por el Perry en 1943, la hipótesis del sendero y la hipótesis del gradiente topográfico. Vuelvo a explicar, para yo explicar, para la redundancia, de por qué las cosas están así en mi sistema nervioso central y periférico. Ok, el de la afinidad química dice que cada superficie postsináptica libera un marcador químico determinado, o sea, allá. Y yo voy detrás de ese marcador químico, o sea, el axón es atraído por él. Suena mal, ¿sí o no? Hay como un ruidito, ¿no? Ok. Importante que eso ocurre en las primeras etapas del desarrollo, pero también cuando hay una lesión. Entonces, cuando hay una lesión, también ocurre eso. Por supuesto, entre más central es la lesión, más complicada es. Entre más periférica o distal es una lesión, digamos, no es como más fácil su resolución. ¿Ok? Entonces, él trabajó con la rana. Las ranas, a diferencia de nosotros, ellos son capaces de regenerar su nervio óptico, o sea, su nervio, ellos son capaces. Esto es lo normal. Esto es la retina y digamos, a nivel cortical. Cada área, si lo dividimos en cuatro, azul con azul, naranja con naranja, amarillo con amarillo y verde con verde. Eso es lo normal. O sea, yo tengo un área a nivel de la corteza, a nivel de la retina, y tengo un área a nivel cortical. Si yo a él, ahora vean que lo giro 180 grados, voy a tener un desacierto en la medida de los grados de inclinación, de rotación. Entonces aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque cada área ahora va a tener una distorsión de su campo. La hipótesis del sendero, así como Hansel y Gretel, dice que el sistema de nosotros todavía sin desarrollar tiene caminos, tiene veredas, tiene atajos, ¿ok?, tanto químicos como mecánicos, para seguir mi crecimiento hacia mi sitio de destino. Entonces eso explica un poco de que, por ejemplo, vías un poco, digamos, entrecruzadas, como el fascículo córtico, punto cerebelo, rubro, talón cortical, hagan tantas vueltas y tantos giros, y por qué de repente uno córtico espinal llego y directo, o de repente tengo córtico nuclear bajo y ya se acabó, y hay unos que son cruzados, ¿ok?, como son muchos de ellos, y otros que son, contralaterales, y otros que son homolaterales. Entonces, esa explicación lo dice que nosotros interactuamos con moléculas que se llaman moléculas de adhesión celular, ¿ok?, que están a lo largo del camino y son como una atracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llega uno, los sucesivos conos de crecimiento
van a seguir como Hansel y Gretel, que le tiene un pancito, bueno, que está muy chiquito para Hansel y Gretel, pero bueno, un miga de pan, y entonces los demás van a seguir la miga de pan hasta llegar ahí a su sitio de destino. ¿Ok? Entonces lo hicieron aquí, la pretende con un mulo de pollo, aquí lo vemos, donde al final yo me voy a entrecruzar y llegar al sitio que me corresponde, no importa cómo a mí me lo vayan a colocar. En la última hipótesis era la hipótesis del gradiente topográfico, que dice que los axones que han crecido a partir de una capa del cuerpo celular, o sea, por ejemplo, capa 6, llené la capa 6, murió. Bueno, ahora voy a rellenar la 5. Llené la capa 5, ya no cabe más nadie, y yo voy llenando las capas que vayan haciendo falta, y si llego de último, bueno, formaré parte de la última capa como tal. ¿Ok? Entonces yo voy a ir desde una capa original a la capa definitiva, dependiendo de la población que llegue antes. Y el que llega antes, ¿ok? Como un estadio, como ayer, es que en el Caracas Magallanes ayer estaba ya numerada, pero digamos que no está numerada, todo el mundo va llenando y rellenando dependiendo de qué tan rápido llegue allá. Entonces, el gradiente topográfico, igualito con rata, aquí vemos azul con azul, naranja con naranja, verde con verde y amarillo con amarillo. Si yo daño la mitad de la retina, o sea, yo daño esta mitad, por supuesto, ahora va a estar solamente el amarillo y el naranja. Que ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ahora lo que originalmente era azul y verde, ahora, digamos, vamos a llamarlo así, que se van a repartir. ¿Qué quiere decir eso? Que por un concepto que vamos a ver luego, si hay una lesión temprana antes del periodo crítico, que ahorita no sé qué es periodo crítico, pero dentro de un rato lo vamos a decir, yo voy rellenando el área porque es que tengo demasiado. Pero puede pasar lo contrario. ¿Qué puede pasar? Que yo ahora lo que lesiono es la parte del cerebro. Esto que originalmente era azul y era verde, ahora se va a compartir con las áreas que tienen déficit para yo no tener problemas de este caso visual. Y en la vida práctica, en nosotros, ¿qué crees yo? Que nosotros con terapia, con neurocognición, con maduración, con neuroplasticidad, yo puedo ahora modelar o transformar una parte del cerebro que era para una función, y yo ahora puedo hacer que parte de eso que era para una función puede ser compartida en un área que es déficit. Y eso es importante en nosotros, ¿ok? Entonces, en este caso, se dañó el tegmentum, la corteza cerebral. Y este 50% ahora se va a compartir entre los 4 campos que estaban a nivel de retina. ¿Okay? Eso era el gradiente topográfico. Y básicamente el gradiente topográfico va a hablar de las diferentes rutas que yo voy a continuar. ¿Ok? Y las rutas que voy a seguir, tanto en uno como en otro. Y al final voy a llegar, ¿ok? Bien sea uno lateral, bien sea otro lateral, pero además yo voy rellenando las diferentes partes de corteza. Porque además las neuronas, por ejemplo, neuronas granulosas, neuronas piramidales, van a ocupar un área afín. Y eso explica por qué yo voy a tener en la corteza cerebral, cuando hablemos, bueno, piramidal externa, piramidal interna, ¿ok? Voy a tener granulosa externa, granulosa interna, y además explica por qué una piramidal interna tiene células piramidales más grandes, ¿ok? Y una piramidal externa tiene también células piramidales, pero sus características son más pequeñas. ¿Pero por qué? Porque la más grande llega más rápido, corre más, ¿ok? Y la granulosa interna y la granulosa externa, veo que las células granulosas internas son más grandes. ¿Y qué van a ocupar? La capa más profunda. ¿Pero por qué la capa más profunda?
confunda porque llegue primero. ¿Ok? Y vamos aplicando diferentes tipos de función. Y vean, es tan interesante que, por ejemplo, la granulosa externa e interna siguen siendo con la misma función desde el punto de vista de recibir aferencia, pero las más grandes van a recibir principalmente esa aferencia, porque no solamente llegaron primero, sino que se consolidaron mucho más rápido. Y por ejemplo, las células piramidales, tengo la externa e interna, pero la que tiene mayor cantidad de actividad neuronal desde el punto de vista motor es la piramidal interna y no la externa. ¿Quedó más o menos claro? Y eso, entre otras cosas, es porque todos los caminos, pregunta examen, conllevan a la netrina. Aquí están unos receptores, el cono de crecimiento, porque tú dices, bueno, ¿por qué llegan allá? Bueno, porque yo también tengo una señal genética donde está la netrina, que es como donde yo tengo el sustrato de la comida, pues. O sea, yo voy para la comida, y el que llega primero, come primero, y el que llega de último, muere. Bueno, la gente muere. Bueno, las neuronas también mueren. Entonces, las que llegaron de último, se fregaron, porque ya yo hice conexión, y ya yo hice empatía mucho antes, hice mimitis antes de los otros que llegaron, y por eso es que más de la mitad de la neurona muere. Entonces, esto lo que hace es que explica la netrina, en este caso, el SLIT y ese tipo de receptor de SLIT, que es el rojo, que dice, uno entra, uno llega, también para explicar por qué Carrizo yo tengo un fascículo como el córtex motor, cerebelo, rubro, tálamo cortical, y no son más que señales genéticas para yo hacer un circuito bastante complicado para poder llegar a mi sitio definitivo. Okay. Perfecto. No me interesa. Ok, ¿qué pasa? Hay lo que se llama la muerte y la regeneración neuronal. Y esto lo que quiere decir que 50% o más de las neuronas que se van a producir van a morir. Por supuesto, ¿quién va a sobrevivir? Como desde Darwin, la más apta. Yo me adapté, sobrevivo. Y los otros, bueno, la gente muere. Y se mueren. ¿Ok? Van a sobrevivir la más apta. Y mueren debido a su incapacidad de competir por el alimento. Y ese alimento se llama neurotrofinas. Pregunta de examen. ¿Qué son las neurotrofinas? Sustancias químicas vitales que se van a aportar en su lugar de destino. O sea, llega al final, tiene neurotrofina. No llegaste, bueno, chévere. ¿Ok? El aumento del número de axones que inervan inicialmente un lugar de destino reduce la proporción de neuronas que sobreviven. ¿Ok? Entre estas cosas, el factor de crecimiento nervioso juega un papel importante y juega un papel importante para las diferentes conexiones que vamos a ver bastante bien cuando veamos memoria. Y lo vamos a ver en una parte práctica bien importante. ¿Ok? La muerte neuronal, muerte celular programada, ¿cómo se llama? La apoptosis es muerte celular programada, muy diferente a la necrosis. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Entre necrosis y apoptosis. Una diferencia bien importante. La necrosis. Ok. Ajá, Giovanna. Duro. Duro. La necrosis es una muerte celular que produce inflamación y la apoptosis. Pregunta de examen. La necrosis va a producir una inflamación. La otra es programado, pero entre comillas no tan programado. Ya se sabe bastante tiempo que, por ejemplo, yo soy anestesiólogo, que la anestesia inhalatoria, la de usar gases, que es una anestesia general, ¿ok? Es una anestesia general, y ese gas que se le coloca al paciente durante el tiempo necesario, que puede ser horas,
activa la apoptosis y produce, puede producir muerte celular. ¿Ok? Y tú dices, ¿y por qué se da? Bueno, porque a uno le da y a otros no, y es más barata. ¿Ok? Hay un tipo de anestesia que se llama anestesia endovenosa. Yo utilizaba mucho tiempo, pero es mucho más costoso. Entonces, bueno, le damos anestesia inhalatoria. Bueno, hay un viejito que se resetea, no es el mismo, ya hay otros que mueren. Bueno, así es la vida, es uno menos, hay una menos boca, y hay otro que, digamos, aparenta estar normal. O sea que ya la apoptosis no solamente se produce porque ya está programado genéticamente, sino que yo la puedo activar. Ok, aquí está la necrosis, hay inflamación y la apoptosis es un programa genético. Ok, todo es el estado inicial, y lo que quiere decir que se van a morir muchas hasta que hay un orden que ya yo lo tengo codificado. Increíblemente, por ejemplo, si mis padres fueron músicos, pero no de 31 de diciembre con un 4 y algún tipo de bebida espirituosa a nivel de la circulación arterial y toxicidad cerebral, no en ese momento, sino que es de repente un músico, pero de carrera. ¿Estamos claros? Resulta que ahora los niños que van a nacer tienen 50% de más probabilidad de que esas áreas que tienen que ver con música estén más activas que una persona que no lo haga. ¿Okay? Eso también fue un papel importante los padres que ustedes hayan tenido. Así que revísense. Bueno, vamos a hablar de degeneración, regeneración y reorganización neuronal, que lo que quiere decir que el efecto de la muerte neuronal puede traer como consecuencia una reorganización sináptica. La degeneración neuronal, hay varios conceptos sobre esto, que cuando hay un daño, uno es la axonomía, cuando se corta un axón o un grupo de axones. La degradación o degeneración, lo vimos hoy en plática, anterógrada y retrógrada. Anterógrada del sitio de la lesión a la periferia y retrógrada del sitio de la lesión hacia adentro. ¿Ok? De aquí para acá. Pero también hay una degeneración, que es la transneuronal, es que cuando se daña tanto anterógrado como retrógrado toda la vía completa. ¿Okay? Eso ocurre generalmente cuando hay un problema más bien inmunológico. La regeneración neuronal, ¿ok? Es básicamente, aquí tengo azul con azul, verde con verde, amarillo con amarillo. Entonces, si hay un daño, puede haber una traslocación. Y es lo que ocurre a veces cuando se da un daño periférico, que uno lo sutura y dice, oye, es motor, pero ahora cuando me toco, oye, como que tengo como electricidad. ¿Ok? Por supuesto, cuando yo tengo un daño y los axones, el extremo distal y el extremo proximal están muy cercanos, puede ocurrir eso. Puede que no ocurra 100% como era originalmente, pero si el axón que se daña está muy lejos del otro cono o del otro extremo, por supuesto ahí lo que va a haber es una no comunicación, y lo que va a haber aquí es un granuloma o una tumoración que no va a tener conexión con la parte más distal. Y vean, esto es importante para plasticidad cerebral. Suele volumentarse mejor y responder más eficazmente a la información que proviene del mundo exterior. Aún no. Voy. Ponlo. Cuando se es joven, el cerebro es mucho más resistente. Puede adaptarse mejor y responder más eficazmente a la información que proviene del mundo exterior a una velocidad asombrosa. Vean ese niño. Vean la Es un neuronal. jardín de infancia muy especial que se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka. Aquí vamos a comprobar la sorprendente velocidad de los niños para regenerar las lesiones cerebrales. Aproximadamente la tercera parte de estos niños padecen problemas neurológicos. La estimulación física tiene un papel muy importante. Se buscan continuamente nuevas formas de influencia medioambiental que ayuden al cerebro a renovar sus circuitos neuronales.
son en muchos casos sorprendentes. Música. Vean Este el niño, Shun Chan, nació con una grave lesión cerebral. Los médicos dudaban de que fuera capaz de sobrevivir. Esta es una imagen del cerebro de Shun Chan realizada por un escáner. Esto es lo que le queda, tallo encefálico, un pedacito de cerebelo. Los cerebros que funcionan correctamente aparecen en color amarillo. Esto es La líquido. parte más oscura muestra la extensión de la lesión. Cerebro, Los cerebro, responsables de la vista, el oído y el movimiento han desaparecido. Sin embargo, Shun puede caminar, ver y oír. Las partes sanas de su cerebro, los circuitos neuronales que siguen funcionando adecuadamente, han asumido estas funciones. Este niño nació con El doctor 90% de su corteza cerebral regeneración cerebral. no Sigue estaba. lentamente el proceso de recuperación de los niños de este jardín de infancia. A este niñito ligero no caminaba. La primera que empezó con esto fue la mamá. Nadie pensaba que este niño llegaría a ver algún día. Aunque hubiera visitado 50 médicos, probablemente todos hubieran coincidido en que era imposible que llegara a ver o a oír. Sin embargo, lo ha conseguido. La parte de su cerebro que estaba intacta ha podido compensar los daños de las zonas lesionadas. Creemos que en el futuro este niño podrá tener una vida prácticamente normal. Este niño, yo tengo la segunda parte, llegó a la universidad. Puede que la causa de la milagrosa recuperación de Shun Chan se encuentre aquí, en el tronco encefálico, la parte más antigua del cerebro. El tronco encefálico funciona como un interruptor general que controla toda la actividad cerebral. Sus axones se extienden por todo el cerebro. La excitación del tronco encefálico repercute en la transmisión de los impulsos eléctricos que intensifican la actividad cerebral. Cuando se ha sufrido un accidente cerebral, los terapeutas recomiendan una rehabilitación a base de ejercicios repetitivos, como por ejemplo gatear, porque al estimular el tronco encefálico facilitan la recuperación. Antes de que Shun ingresara en este jardín de infancia, ya había hecho progresos considerables gracias a los esfuerzos de su madre, que le estimulaba continuamente. Cuando nació, Shun estaba rígido y no respondía a ningún estímulo, ni siquiera lloraba. A los pocos días de vida, la madre empezó a darle masajes diarios en todo el cuerpo. Le llamaba por su nombre, le apretaba las manos, le animaba a tocar objetos fríos y calientes. Le mostraba diferentes colores, olores y alimentos. Cuando Shun empezó a sonreír, su madre le devolvía la sonrisa y le hablaba. Los constantes cuidados de su madre dieron sus frutos y cuando Shun fue capaz de moverse por sí mismo, le llevó a esta escuela. Ok, vean qué interesante esto. Ok, 90% sin masa cerebral. Vale, volumen directo de los 90%. O sea, con 10%, lo primero que le dijeron, mire, este niño no tiene nada que hacer. Si muere, le dijo el médico, ojalá que se muera porque no va a servir para nada. La mamá creyó en el niño, pero no solamente que creyó, comenzó a estimularlo primero verbal. No oía, pero sentía la vibración. Como ustedes vean audición, van a ver que tiene un tipo de construcción aérea y ósea. ¿Ok? Le decía, tú eres lo más importante para mí, tú eres lo bello, vas a caminar, vas a ser bien interesante. No sabes la falta que me hace. ¿Ok? Yo no me voy a poner triste porque realmente tú eres lo más importante en mi vida. Lo estimulaba. ¿Qué estimuló? Piel somatosensorial, que es una de las cosas más importantes para hacer las primeras conexiones. Y vean que ese niño fue a la universidad y se graduó ingeniero. Tú dices, ¿pero cómo? Si aquí hay unos cuantos que tienen el 100% del cerebro y no se gradúan. Pana, aquí venimos completos, 0 kilómetros, y me voy
0 kilómetros. Y me graduó suma con 10. Y este tipo, con 10% de su corteza cerebral, que pasó en tal encefálico, donde está el cerebro primitivo, le comenzó a mandar estímulo al pedacito de cerebro que tenía. Y ese pedacito de cerebro se convirtió en audición. Chiquitico, no necesito oír tanto. En audición y en todas las demás funciones. Pero además no tenía la corteza que tiene que ver con la motricidad. Pero por mi estímulo camino y escribo, leo y pienso con 10% de la corteza cerebral y a veces con el 100% ni pienso. Qué interesante. Ok, una cosa importante es que por qué se regenera el sistema periférico y no el central. Ando un poquito más rápido porque ya no agarró la hora y esto es demasiado largo. Básicamente porque están las células de Schwann que tienen moléculas de adhesión celular, pero además factores tróficos, como el factor de crecimiento de nervio, que no lo tienen los oligodendrocitos. ¿Ok? Estimulan los factores tróficos el crecimiento de axones nuevos y la molécula de adhesión va a producir el sendero o el camino para llegar al sitio definitivo. ¿Ok? Eso nos lleva a una cosa importante que es colocar, esto es un implante de célula de Schwann, de ciático, porque es célula de Schwann, para conectar la parte cerebral con muy buenos resultados. ¿Y quién habló de esto? Habló esta señora que trabajó hasta los 102 años, Rita Levi Montalcini. Ella fue premio Nobel de Medicina en 1986 por descubrir la caracterización del primer factor trófico, que nos explicaba por qué llegaba yo a un sitio. Una mujer brillante. Y esto, bueno, esto no lo voy a explicar ahí porque es que no tengo más tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando hay una lesión cerebral, se va a comenzar a producir estímulos de la parte inferior a la zona afectada, se van a producir nuevas conexiones. Vista a través del microscopio. Los huecos los crean unas células llamadas macrófagos, señalados en azul, y astrocitos, señalados en naranja, y se encargan de eliminar los restos de tejido necrosado. Su acción conjunta prepara el proceso de regeneración cerebral. Entonces, estos macrófagos son importantes para empezar la regeneración y la actividad genética neuronal. Ok, bueno, dependiendo la actividad neuronal que yo tenga, puedo tener brotes colaterales, que es lo que nos pasa a nosotros cuando aprendemos un nuevo idioma o estamos estudiando medicina, donde el mismo axón, porque siempre es uno, puedo tener una colateral, y esa colateral lo que está aumentando es la superficie posináptica de la célula, a nivel de la célula posináptica, y nuevas conexiones. Y es lo que nos pasa cuando hay diferentes lesiones. Que por ejemplo acá se dañó esta conexión, pero esta puede suplir la actividad neuronal posináptica de las otras, y así sucesivamente. ¿Ok? Y hay cosas importantes que qué pasa con el desarrollo del sistema nervioso y la experiencia. Bueno, la neurona y la sinapsis que no se activan, por la experiencia no sobreviven. Órganos que no se usan, se mueren. ¿Ok? Entonces tengo que tener constante actividad. ¿Ok? Animales, por ejemplo, que se crían en la oscuridad, su sistema visual, por supuesto, va a estar dañado o alterado. Las ratas criadas en jaulas enriquecidas tienen corteza más gruesa que las no aisladas, entonces es importante el contacto. Vamos a parar un momento. Nos paramos.